Pues vamos a ver varias cosas con las que debemos tener mucho cuidado. El significado del texto lo habéis visto, no necesitáis que os lo explique. Pero si le das a una tecla, vamos a ver la primera cosa. El versículo 15 es lo que decía la gente. Yo digo, mucho cuidado con tus teorías sobre Jesús. Porque vemos aquí que la gente no tenía claro quién era Jesús. Herodes pensaba que era Juan el Bautista por sus problemas de conciencia, por haberle matado. Pero algunos decían, es Elías. ¿Y cómo va a ser Elías si Elías había muerto siglos antes? Esto nos lleva a una interesante reflexión. Decían, ¿es Elías o es el profeta o uno de los profetas? Quiere decir que los judíos en aquella época ya creían en la resurrección personal posible y física, corporal. Porque hay muchas teorías modernas que dicen, no, que todo eso fue una invención de los primeros cristianos, todo eso de la resurrección fue una invención de los primeros cristianos y que era imposible que en el contexto judío calara eso porque para ellos era extraño. No, ellos ya creían en la resurrección, no todos, pero existían esas teorías de que, por ejemplo, el profeta Elías, porque el profeta Malaquías, el capítulo 4, nos dice que Elías vendrá y Jesús mismo, cuando habla de Juan el Bautista, dice que él es Elías, no porque sea una reencarnación de Elías, sino porque cumple el mismo rol que tenía Elías y que estaba profetizado en Malaquías. Pero bueno, es una teoría. ¿Quién es Jesús? Es Elías. Una profecía del Antiguo Testamento que se cumple, un profeta. ¿Quién es Jesús? Juan el Bautista, decía Herodes. Bueno, en Mateo capítulo 16, versículo 13, Jesús se lo dice a sus apóstoles. Estando en Cesarea de Filipo, sí, creo que era allí. Bueno, era un lugar donde había unos monumentos grandiosos de los dioses de aquella época. Y en aquel escenario él le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y también le dan las teorías. Pues unos dicen que eres Elías, otros que eres profeta, otro que tal. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Ahí está la cuestión. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah, Pedro, eso te lo ha revelado el Padre. Y ese es el fundamento de la Iglesia, esa declaración. Entonces, hay que tener claro quién es Jesús. Yo me acuerdo en mis años jóvenes, cuando yo iba a veces a compartir el Evangelio con otras personas, yo iba con una encuesta. Era una encuesta, iba a las personas y decía, quiero que me des tu opinión sobre estas preguntas. Entonces le hacía una serie de preguntas y entre esas preguntas, en la encuesta había una que decía, ¿quién crees que fue Jesús? ¿Fue un revolucionario? ¿Fue un profeta? ¿Fue un maestro venerable, una especie de Buda de Palestina? O el Buda occidental, para algunos, sí, uno de esos avatares. Muy bien. Había otra pregunta, decía, ¿un extraterrestre? Y había otra pregunta, decía, ¿el Hijo de Dios? El Mesías. Oye, pues había mucha gente que decía, un extraterrestre. ¿Sabes? Porque en aquella época estaban de moda los libros de JJ Benítez, de Caballo de Troya y todo eso, y mucha gente asociaba lo religioso, lo espiritual, con cosas venidas de las estrellas, y etcétera, etcétera. Pero qué desviación tan trágica es esa. Tener delante a la persona de Jesús y decir, bueno, este es como Che Guevara. No, por favor. No, por favor. Este es como Buda, como Gandhi, como... No, por favor. Está bien que no insultes a Jesús, pero por favor, no lo compares con nada de eso, con ninguna figura. Por favor, mucho menos con un extraterrestre. Pero piensa en él como el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Así lo declara, el Hijo del Dios viviente. No te dejes llevar por lo que dice la gente. Mucho cuidado con tus teorías sobre Jesús. Y la siguiente dice, si das una tecla, lo veremos, que es cuidado con lo que predicas. Bueno, en este caso va a Juan el Bautista. ¿Lo estoy criticando a Juan? No lo estoy criticando, pero estoy diciendo, ten cuidado.
Y a nosotros, el Señor nos dice, tened cuidado también. Porque por lo menos tenemos que conocer el precio. Por lo menos tenemos que conocer el precio. No sé si Juan el Bautista tuvo cuidado o no tuvo cuidado, pero él dio la palabra que tenía que decir. La palabra era, señor rey Herodes, usted ha tomado una mujer que no puede ser su esposa, porque es la esposa de otro, la esposa de su hermano, nada menos. No puede ser. Y entonces Herodías le cogió mucha manía y lo mandó a encarcelar y luego quería matarlo, pero él dijo lo que tenía que decir, porque era el rey, ni más ni menos. Imaginaos que ahora vamos por todos los gobernantes y estoy pensando en el rey Juan Carlos. Con todo respeto, honremos al rey, pero si en sus tiempos, los periodistas, todos los periodistas de España sabían quién era Juan Carlos, de sus aventuras, de sus golferías, de sus salidas, de sus entradas. Y había como un consenso de que eso era tabú, no se podía hablar. Pero si hubiera un Juan el Bautista y ese rey de España hubiera sido rey en Israel, yo creo que había que decirle, a ver, Juan Carlos, tu mujer es Sofía. No es ni esta, ni las 40 que tiene, es Sofía. ¿Y qué le hubiera pasado? Hombre, no sé, pero tenía que saber por lo menos qué es lo que estaba diciendo. Ahora, yo me pregunto, ¿tener cuidado significa callarse? Porque Juan el Bautista no se calló. Hemos de tener cuidado en el sentido de que debemos conocer las implicaciones de lo que decimos y estar dispuestos a asumirlas, como hizo Juan el Bautista. Debemos ser prudentes, pero no temerosos, sobre todo en los tiempos que corren. Y debemos tener sabiduría para ser escuchados, que es algo de lo que quizá adolecemos muchos cristianos, que es que pensamos que con decir las cosas que son verdad, con nuestro propio lenguaje, ya la gente las tiene que aceptar o entender. Pero muchas veces decimos las cosas de una manera que nadie lo entiende. Y yo digo, bueno, yo he dicho lo que tenía que decir. Sí, pero es que nadie te ha entendido. Nadie te ha entendido. Es cuando decimos, Jesús es la solución, Jesús es la solución. Y viene uno y te dice, pero ¿cuál es el problema? Para que me hables de la solución. Y yo le hablo del sacrificio expiatorio de Cristo, y yo le hablo del pecado, y le hablo de una serie de conceptos que yo he aprendido y que son reales, pero la gente no entiende lo que le estoy diciendo. Y Pablo nos da un ejemplo, que Pablo es firme al hablar. Él dice las cosas como las tiene que decir. Y si se lo tiene que decir a su compañero Pedro, que era incluso más importante que él en la iglesia, se lo dice. Pero luego dice en 1 Corintios 9, 19, dice, mira, si lo queréis leer en casa, yo voy a ir más rápido. 1 Corintios 9, 19 al 22 dice, mira, a los judíos me he hecho judío, a los griegos me he hecho griego, a estos me he hecho de esto. Me he amoldado a todo el mundo. He intentado adaptarme a todos para que todos, por lo menos algunos, crean. Por lo menos algunos crean. Por lo menos para que me entiendan. Y yo creo que nosotros debemos esforzarnos, no tanto en demostrar que tenemos la razón o que estamos en la verdad, etcétera, etcétera, sino en comunicar el Evangelio primero, que las personas nos puedan escuchar, lo puedan entender. Y sabiduría para ser escuchado y de nuevo en el Espíritu. La siguiente cuestión de la que tenemos que tener cuidado es cuidado con tus celebraciones. Porque ¿qué he leído aquí? Llegó el día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, tal. El escenario de la tragedia viene aquí en una fiesta de cumpleaños. Hoy día los cumpleaños se están poniendo como bodas. Hoy día nos invitan a un cumpleaños, yo ya tengo los míos mayores, y nosotros éramos muy creativos cuando los niños eran pequeños y nos lo montábamos bien y todo el mundo estaba deseando. Pero hoy día parece que un cumpleaños ya casi es como un compromiso y es una ansiedad social. Y este Herodes, como rey, que tampoco era realmente rey, pero bueno, como tetrarca, gobernante, él invita a toda la gente importante a ese cumpleaños suyo.
tenía que cumplir. Pero hay una cosa curiosa. Es que los judíos, vamos a hablar de la gente de su época, ellos no solían celebrar los cumpleaños. No solían hacerlo. Y el rey lo hacía, pues, aunque quería ser muy judío él, sin serlo del todo, pero quería hacerlo no tanto por ser judío, sino por ser un rey y por cumplir con las costumbres helenistas y de los poderosos de la época. Bien. Tenemos otro cumpleaños en la Biblia que es el de Faraón. También acabó en muerte, en Génesis 40. Pues celebra su cumpleaños, en medio de cumpleaños mandó matar a uno de los que habían sido compañeros de cárcel de José. No quiero decir nada con eso. Pero yo me acuerdo que una de las cosas que me llamaba la atención de mis amigos testigos de Jehová es que ellos nunca celebraban el cumpleaños. Y en el cole y tal, pues era un poquito traumático para ellos. Y yo no creo que los cristianos tengamos que restringir, ni prohibir, ni decir, no puedes celebrar el cumpleaños porque la Biblia no creo eso. Yo creo que tenemos que celebrar todo lo que se te ocurra celebrarlo. Aquí tenemos algún que otro argentino. Hoy no está Marcos, ¿verdad? Pero si estuviera Marcos aquí, diría, un asadito. Un asadito para cualquier cosa. Hasta para la victoria de España en el Mundial sobre Argentina. Igual, lo celebramos con un asadito. Pero, si tú lees el Antiguo Testamento, te das cuenta que Dios es un Dios de fiestas. Es un Dios de celebraciones. Celebra aquí, celebra esto, celebra lo otro. ¿Cuántas fechas había de celebraciones? Parecía que fueran españoles en vez de israelíes. ¿Cuántas fechas de celebraciones? Y no solo eso, sino que además ponía las celebraciones en los días clave. Al final de la cosecha, al final de la vendimia, que el vino corría, al final de la cosecha tal, que había riqueza, al final de esto, del trigo, que había pan. Dios quería que su pueblo celebrara. Cuando habla de los diezmos, parte importante de los diezmos era para ir a cuando hacían esa fiesta y que esos diezmos fueran para que nadie se quedara fuera. Sí, bueno. Claro, ellos sabían de fiestas, nos podían dar lecciones. Todo eso diseñado por Dios. Diseñado por Dios. O sea, que no vamos a decir que a Dios no le gustan las fiestas. Pero este hombre no tenía a Dios en el centro de su fiesta. Este hombre se tenía a sí mismo. Herodes, y ese es el problema también con nosotros. Ya sea un cumpleaños, ya sea un tal o un cual, el problema es que Dios se quede fuera. Cuidado con eso, cuidado con ese contexto, porque en ese contexto también te dejas llevar por los invitados que eran tan importantes. Y entonces tenemos otro caso de una mujer objeto, como en el caso del rey Asuero también, con su mujer. También era una fiesta con toda la gente importante y quería presumir de su esposa, la sacó allí para exhibirla delante de todos. Ella no quiso salir y la destituyó como reina. Nosotros tuvimos estudios hace un par de años, todavía estamos discutiendo, ¿verdad? Sobre hizo bien, hizo mal, y Esther hizo bien, hizo mal. Bueno, no sé. El caso era el contexto. En esas fiestas en las que quieres quedar bien, hermanos, amigos, no nos hagamos esclavos de las imposiciones sociales. ¿Alguien dice amén? Ay, no nos hagamos esclavos de las imposiciones sociales. Celebremos todo lo que haya que celebrar, pero no nos dejemos imponer por esta sociedad de tal forma que genere esas deudas, como las deudas de honor que tenía Asuero con sus invitados y la deuda de honor que tuvo aquí Herodes con los suyos. Danza esta mujer, todos la conocemos con un nombre, ¿verdad? A todos, Salomé, pero la Biblia no dice que se llamara Salomé, eso fue más adelante. Flavio Josefo y después San Agustín hicieron que se corriera ese nombre como el nombre de aquella niña, que la palabra que usa en griego realmente no es una mujer, ni siquiera una jovencita, era una niña. Por lo tanto, toda esa idea de que era un baile erótico y todo muy así, realmente no tiene fundamento. Y además, Herodes
pretendía ser el padrastro de esta niña, pero ya era su tío abuelo. Entonces era eso, como su sobrina nieta, que viene allí y baila y le cae muy bien y dice, venga, te doy todo lo que quieras. Ahora vamos a ver eso. Pero cuidado con las celebraciones. Vamos a lo siguiente. Cuidado con lo que prometes. Le juro, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. A mí eso me recuerda a lo que dice en Eclesiastés 5:5. Eclesiastés 5:5 da un consejo para los que se apresuran mucho a prometer cosas. Aquí hemos tenido bautismos hace poco. ¿Alguien que lo lea, por favor, Eclesiastés 5:5? Para que yo pueda beber agua. Está después de Proverbios. Mejor es que no prometas, no te prometas y no prometas. Bueno, sí. Dale. No dejes que tu boca te haga pecar y digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Bueno, es la idea. Cuidado con lo que prometes. Mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y a veces prometes cosas llevadas por la euforia. Hace poco hemos tenido bautismos aquí y en cierta forma es una promesa que hacen también los que se bautizan. Bueno, pues hemos tenido unas charlas previas para que supieran lo que estaban haciendo. ¿Qué significa eso? Piénsalo bien. Y nosotros también tenemos el caso de Jefté en Jueces 11, que es el más necio de toda la Biblia, que prometió en sacrificar a su hija, sacrificar al primero que saliera a recibirlo de la batalla si tenía la victoria, y el primero fue su hija. Y fue tonto con las 5 letras por 2 cosas: por hacer la promesa y segundo, por cumplirla. ¿Es que hizo una promesa? No. A ver, por favor, según qué promesas hagas, no las cumplas. Ya os lo digo, os libero, hermanos. Hago así, si queréis, os libero de promesas tontas que hayáis hecho. No. Si habéis hecho alguna promesa que va en contra de Dios, no estáis atados a eso. No estáis atados a eso. Cuidado con lo que prometes. Este hombre fue preso de sus palabras y nosotros muchas veces nos convertimos en presos de nuestras palabras. Pero yo os digo, debemos ser presos de las palabras que están bajo la voluntad de Dios, no de nuestras tonterías. Y la celebración, lo dice el versículo 26, que acaba en una escena triste por una promesa necia. Y además era una promesa que él ni siquiera podía hacerla, porque dice, hasta la mitad de mi reino te daré. Pero Herodes no era el rey, era un rey tetrarca, quiere decir que era uno que había heredado una 1/4 parte del reino. Se había repartido el reino entre 4, ni siquiera tenía la mitad del reino. ¿Cómo te voy a dar la mitad del reino? Si yo solo tengo una 1/4 parte. Pero bueno, esa era una figura retórica para decir, te doy lo que me pidas, te doy lo que quieras. Pero nosotros debemos también pensar qué es lo que prometemos. A Dios y a otras personas. Cuidado con eso. Cuando prometes seguir a Cristo, tienes que saber lo que significa. Tienes que saber lo que significa. Aquí hay una silla todavía, si alguien la necesita. Vamos a ver, vamos a ir terminando ya pronto, porque nos quedan 2 cosas con las que tener cuidado. Es cuidado con lo que pides. Cuidado con lo que pides. Porque ella salió y le dijo a su madre, mamá, ¿qué le pido? Me ha prometido lo que yo quiera, me lo ha jurado. ¿Qué le pido? Y ella le dijo la cabeza de Juan el Bautista. Porque ella estaba aún más dolida que Herodes, que se sentía señalada por este hombre, por el mal que estaba cometiendo. Y yo te digo también lo mismo. ¿Qué es lo que pides? ¿Qué estás pidiendo? ¿Estás pidiendo tus deseos o estás pidiendo los deseos de otros? ¿Estás pidiendo tus ambiciones, tus sueños o los de otros? ¿Qué estás pidiendo? Muchas veces, entre generaciones, en una misma familia, nos convertimos en esclavos
o convertimos a nuestros hijos en esclavos de nuestras proyecciones, de nuestras frustraciones. Y obligamos a que nuestros hijos los moldeamos para que ellos sí sean lo que nosotros no llegamos a ser. Y yo he conocido a gente que quería triunfar en el mundo del espectáculo y no lo consiguió, y a sus hijos los moldeaba desde pequeñitos, los llevaba a todos los castings, a todas las pruebas, los metía en todas las academias, pagaba lo que fuera para que su hijo, su hija llegara a estar ahí en el candelero de tal. Y algunos lo conseguían y tenían hijos famosos y desgraciados. No era lo que ellos habían pedido, era lo que pedían sus padres. Niños, jóvenes, hay jóvenes aquí, jóvenes. Dios te dice, ¿qué pides? ¿Qué pides tú? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué quieres? Cuidado. ¿Qué quieres que yo haga en tu vida? No tus deseos de caprichos. ¿Qué quieres que yo haga en tu vida? No puedes ir a tu mamá, como hizo ella, y decirle, mamá, ¿qué le pido al Señor? Hombre, si eres un niño todavía muy pequeñito, pues si tú estás ya formando tu vida, tú tienes que saber qué es lo que le tienes que pedir al Señor y qué es lo que Dios te va a dar. Tienes que entenderlo. No puede ser tu vida la proyección de otros. Y a la hora de pedir me tengo que preguntar, ¿son mis deseos o son los de otros? ¿Repercute en el bien de otros? ¿Es para la gloria de Dios? Me puedo preguntar eso. Y por último, y yo creo que de lo más importante, quiero hacer énfasis en eso, es cuidado con lo que descuidas. Suena como un juego de palabras, pero es importante. Porque Herodes nos dice que él temía a Juan, le tenía mucho respeto, porque sabía que era un varón justo y santo. Y le guardaba a salvo, o sea, lo protegía a Juan. Hasta entonces él lo protegía. Estaban en la fortaleza de Macaronte. Herodes era un megalómano, le encantaban todas las cosas a lo grande. Y era una gran fortaleza, palacio, fortaleza, que había cerca del Mar Muerto, en lo que hoy es Jordania, unos 1000 metros de altitud, algo imponente. Y allí en el Macaronte tenía encerrado a Juan y allí celebró esta gran fiesta. Y allí tenía... ¿Perdón? No pasa nada. No era Masada. Y allí tenía, donde las mismas instalaciones grandes, donde estaba la fiesta, cerca estaba Juan preso. Entonces, lo estaba protegiendo en realidad. Herodes estaba protegiendo a Juan. Porque su querida quería, como fuera, que lo matara, pero él lo estaba protegiendo todavía. Solo se había atrevido a encerrarlo. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta, se quedaba muy perplejo cuando lo oía. Cuando oía la palabra de Dios, cuando oía a Juan hablar, se quedaba, este está diciendo algo importante. Pero ¿qué ocurrió? Que luego descuidó eso. Lo descuidó. Esa sensación que él tenía de que Juan hablaba la palabra de Dios, le movió a hacer algunas cosas. Hablábamos de tibio. Sí, le movió a hacer algunas cosas, pero no a llegar hasta el final. Le movió a protegerlo mientras podía. Pero cuando tuvo que elegir entre agradar a sus amigos importantes, agradar a su amante o hacer lo que su conciencia le decía, eligió agradar a otros. Cuidado con lo que descuidas. Sabía que Juan traía algo especial. En Hebreos 3 y 4 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo hemos cantado antes, cuando escuches la voz del Señor que está llamando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde. Si has escuchado la palabra de Dios, si la palabra de Dios te está tocando el corazón, lo que Dios te dice también esta mañana es que no basta con que hagas un pasito de conformidad. Dios quiere que llegues hasta el final en tu compromiso. Y si ese compromiso significa que vas a quedar mal con algunas personas que no lo van a entender,
tienes que saber qué es lo que vale la pena. Tienes que saber qué es lo que vale la pena. A ver, yo os digo, Herodes. ¿Qué imagen tenéis de Herodes? ¿Qué imagen tenéis de Herodes? ¿Alguien tiene una buena imagen de Herodes? Aquí. ¿Alguien se convertiría en abogado de Herodes? Todos tenemos una mala imagen de Herodes. Pero él, en un momento, se dio cuenta de la palabra de Dios. Solo que al final claudicó por otros intereses. Por favor, no hagamos eso. Él sacrificó lo que le decía su conciencia. Él sacrificó lo que su intuición le decía que era la palabra de Dios por su buen nombre. Y esto le persiguió toda su vida. Se hizo un experimento en 1951. No recuerdo si era un psiquiatra o un sociólogo, Solomon Asch, hizo un experimento. Y en ese experimento puso a una serie de personas juntas y dibujó una serie de líneas más largas y más cortas. Y entonces les preguntaba, algo básico, de ¿cuál es más larga, esta o esta? Evidente, yo a ti te pongo dos líneas, tú sabes cuál es más larga que otra. Problema de longitud, no había más dimensiones, solo la longitud. Y él hizo este experimento, hizo esa pregunta, pero primero contrató a una serie de actores. Estaban conchavados con él. Y a los actores les dijo, en esta respuesta tenéis que decir la B, sabiendo que era falso. Y en esta tenéis que decir la A, sabiendo que era falso. Decir tal. Y entonces pusieron todos los actores, cuando decían, ¿qué línea es más larga de las tres? Decía, la A, pero era la B. Pero los actores decían la A. Y uno que no era actor, uno que de verdad estaba allí para hacer el experimento, dice que todos los que hicieron el experimento, todos por lo menos una vez, lo dijeron mal, por quedar bien con el resto del grupo. Sabían, porque tú y yo sabemos qué línea es más larga, pero dijeron lo que sabían que estaba mal. ¿Por qué? Porque todos los demás decían eso. Si todos lo dicen, eso será. No caigamos en eso, por favor. Liberémonos de eso. Liberémonos de esa presión, lo que él llamaba la conformidad con el grupo. El Señor nos llama a otra cosa. Terminamos con la conclusión. Si me das aquí a la última, y es esta. Cuidado con tus teorías sobre Jesús. Él es tu Salvador o tu juez. Él es Dios hecho hombre para morir por ti. Y sin esa seguridad no hay esperanza. También cuidado con lo que predicas, porque debes conocer el precio y estar dispuesto. Cuidado con tus celebraciones, porque el Dios de la alegría quiere ser el centro de tu alegría y no que sea el entorno. Cuidado con lo que prometes. Somételo siempre a la voluntad perfecta de Dios. Cuidado con lo que pides, porque también, según lo que sea, si lo recibes puede ser trágico, como aquí. Y porque debe ser lo que tú necesitas, no lo que otros proyectan en ti. Cuidado con lo que descuidas. Digo, cuando notes que Dios te habla, cuando sepas que Dios ha hablado, no mires para otro lado. No intentes conformarte a lo que digan los demás. Actúa, comprométete, pero sobre la base de lo que Dios te ha hablado. Amén.